Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Guillermo Rivetti, pertenezco a la regional APRESID del Campillo. Voy a actuar como moderador de este taller. El taller va a estar a cargo de Iván Ordóñez. Iván es licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires y es posgraduado en agronegocios de la misma universidad. Se desempeñó como consultor en América Latina en Value Partners y luego fue coordinador regional para Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay de planeamiento y control de gestión del Grupo Los Grobos. La modalidad del taller va a ser una presentación de unos 15-20 minutos. Luego va a haber espacio para preguntas que le vamos a ir alcanzando los micrófonos para que las efectúen. Desde ya, por favor, poner los celulares en modo vibración y obviamente está prohibido fumar. Iván, te damos la bienvenida. Bueno, la charla, como dice el título, nos propone comparar dos sistemas de seguros, uno que está implementado hoy, que es el sistema de seguro norteamericano, y otro que es el sistema de seguros índice, que es algo que está empezando a estudiar el Ministerio de Agricultura. Yo creo que está en una etapa bastante embrionaria todavía. Se fueron cumpliendo algunos hitos para que el seguro índice sea una realidad en Argentina y hay que definir la modalidad en la que se va a implementar. Bueno, hay muchas cosas, pero siempre está bueno tener la posibilidad de estudiar y comparar dos sistemas para conocer ventajas y desventajas. El sistema norteamericano es básicamente la forma en la que el Estado norteamericano subsidia al agro. Esto es clave, no podemos perder de vista que es un instrumento de subsidio y que la mitad de la prima que paga el productor agrícola norteamericano está subsidiada por el Estado. Entonces, esto es una herramienta, esta es una parte fundamental del sistema, pero no hace a la esencia del sistema. La esencia del sistema es mucho más compleja y pasa por un entramado de distintas instituciones que van desde la Agencia Federal de Impuestos norteamericana hasta, no sé, la Agencia de Clima, las universidades locales, las empresas privadas de insumos, de maquinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo interesante del sistema es que lo que ofrece es una amplia gama y variedad de tipos de seguro. Esto es clave. ¿Por qué? Porque está orientado al perfil de riesgo que cada productor quiere asumir. Entonces, los productores tienen la libertad de elegir qué es lo que les parece más lógico. Los seguros van desde seguros que solamente atienden riesgos de rendimiento hasta seguros de cobertura integral del ingreso. No me quiero detener mucho en esto, pero básicamente los seguros que cubren el rendimiento son seguros todo riesgo frente a cualquier tipo de siniestro con distintos gradientes de cobertura. El máximo, si mal no recuerdo, es el 85% y llegan hasta el 60% de cobertura. Y después hay otro modelo de seguro que es el más famoso, es el más popular, más o menos entre el 60 y el 70% del área agrícola norteamericana elige este seguro, que se llama Revenue Protection, protección de la facturación. Bueno, todos somos productores o tenemos relación, la facturación en el agro que es rinde por precio. Entonces, lo que nos cubre este seguro, y acá lo podemos ver claramente, digamos, es la variación combinada o individual del rendimiento y el precio, ¿no? Y le pone un límite a la caída del ingreso final que uno tiene. Entonces, pasado el 85% de pérdida, ya sea porque aterrizó un ovni y dejó una mancha en el campo, cayó granizo, no llovió, llovió mucho, etcétera, 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 pasado el 85% no hay más pérdida. O sea, el productor agrícola individual, basado en su propio histórico de rendimiento, fija un seguro, absorbe una pérdida del 15% y a partir de ahí el que paga es el seguro. Entonces se protege el ingreso del productor. Los otros seguros, los que protegen el rendimiento histórico del productor. Para que se den una idea más o menos, el costo estimado de los seguros todo riesgo que protegen el rinde es de $12 por hectárea para la campaña 2013.
$12 por hectárea. Eso es con subsidio. Más o menos la mitad de la prima está subsidiada, así que si no hubiera subsidio, ese seguro costaría entre 20 y $23 más o menos para tener un rango de precios. Comparándolo con Argentina, el seguro de granizo tuvo para la campaña 2013 una prima de $10 por hectárea. Entonces, esto no es que las compañías de seguro argentinas son malas y las compañías de seguro norteamericanas son buenas. Es que hay un sistema que facilita y hace posible que los costos sean distribuidos entre muchas organizaciones y no los tenga que absorber solamente la aseguradora. Y no me refiero a los costos de indemnizar una vez que ocurre el siniestro, sino que a lo que me refiero es a los costos de auditoría, de conocer, de acceso a la información. Ustedes hoy desde acá abren una computadora, se meten en el USDA y pueden mirar la composición de suelo de un lote grande como esta habitación. Entonces, esa facilidad de generar y entregar información casi gratis a todo el sistema hace que ponerle el precio a un seguro sea muy económico y muy conveniente. Los seguros de ingresos son seguros holísticos, cubren ya contra casi cualquier cosa, porque no solamente están cubriendo contra tu rendimiento individual, sino están cubriendo contra el rendimiento del planeta Tierra, porque el rendimiento del cultivo del planeta Tierra es el que marca el precio. Entonces, al cubrirte del precio, también te cubren del rendimiento del planeta Tierra. Si uno piensa que esos seguros protegen el ingreso del productor en un 85%, pagar $60 por hectárea es una ganga. Es una ganga. Obviamente, ahora dame un segundito para procesar la encuesta. Entonces, es una ganga realmente pensar que por $60 el productor norteamericano se puede proteger contra cualquier riesgo. Acá lo central es que el foco del sistema norteamericano está en el individuo. Esto es clave. Entender el espíritu de, primero, la libertad de elegir en un amplio menú de seguros cuál es el seguro que más me gusta, pero además reconocer que lo que queremos cubrir es el daño particular de un individuo es clave para entender el sistema norteamericano. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno va a contratar un seguro en Estados Unidos es definir qué cultivo quiere proteger. Eso es bastante sencillo y hay seguros que van desde la uva o la manzana en California hasta el maíz en el Corn Belt y el trigo que se siembra en el sur norteamericano. Entonces, hay un amplio menú de seguros, pero un amplio menú de cultivos. Eso es lo primero. Lo segundo es que, como dije antes, hay foco en el individuo. Entonces, no miramos cuál es el histórico de rendimiento de Tennessee o de Iowa. Tampoco miramos en el partido de La Salle, el Illinois, cómo le fue al conjunto de los productores. No. Se estudia el rendimiento del productor individual y acá es donde entran los costos del sistema. Como el grueso del grano en Estados Unidos, para no decir el 100%, se vende en blanco, es muy fácil auditar el rendimiento de las campañas de los productores, porque el tipo lo que hace es básicamente mostrarte la boleta que está auditada por el Sistema Federal de Impuestos norteamericano, que es el IRS. Y el tipo sabe que si miente con sus impuestos, va en cana. Entonces el rendimiento de un productor norteamericano presentado en la auditoría de impuestos es casi lo mismo que el rendimiento real, para no decir que es lo mismo. En el caso, como lo que se mide es el productor y no un lote, porque un lote puede tener distintas técnicas de manejo, etcétera, 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 lo que se mide es un productor, te pide el track record del productor en ese lote 5 años para atrás. Y si eso no existiera, hay una fórmula bastante sencilla que sí toma en cuenta la performance del partido, del county, y un par de indicadores más los va corrigiendo, los analiza. Pero es muy claro y es muy sencillo. O sea, no es un sistema fácil de analizar desde afuera. Para los argentinos, para los brasileros, toda la gente que va y le pregunta al USDA cómo funciona eso. De hecho, hay una anécdota muy famosa de un lobista del farm county, que le dicen, bueno, pero usted nos puede explicar cómo funcionan los subsidios al sistema de seguro norteamericano. Bueno, mi trabajo es que no se entienda.
Yo trabajo para que no se entienda. Pero para el productor norteamericano que recibe la póliza de una compañía privada que está subsidiada por el Estado norteamericano, entonces ese subsidio se traslada en la prima que el tipo paga, es muy fácil y está muy claro, y hay costumbres que están muy bien definidas. La primera costumbre es la definición del precio. Los días 15 de marzo de todos los años, el tipo tiene que decidir si contrata o no contrata seguro. Y es un día clave para el agro norteamericano. Es un día que no se va del calendario. Todos saben que el día 15 de marzo tienen que definir su posición frente a ese lote y el seguro. Punto número 1. Cuando se decide eso, el tipo ya tiene que decidir a qué precio se va a evaluar el rinde potencial de ese lote. Entonces, hay una opción muy barata que es, se va a evaluar el lote al precio de presiembra. Y después hay una opción un poquitito más cara, que es, podés quedarte con ese precio o con el precio de cosecha. Entonces, el precio promedio del maíz en mayo, que es el precio de presiembra, es clave para el agro norteamericano. Están todos mirándolo, porque es el precio del seguro de mucho más de 50 millones de hectáreas. Y hay una costumbre. Eso también reduce los costos, porque todos sabemos, se juntan 5 o 6 tipos en el café del pueblo y todos están atentos a qué va a pasar en mayo con el precio. No hay misterio, no hay dudas, no, yo arreglé con mi compañía un precio, yo con la otra arreglé cámara, yo arreglé disponible no sé qué, yo arreglé mayo. No, hay un solo precio, todos lo saben, no hay dudas, hay transparencia. Eso es clave para que el sistema funcione. Si no hay transparencia, el sistema se cae. Después hay que definir el tipo de seguro y lo que hablábamos en la slide anterior, elegir no solamente el riesgo que queremos cubrir, sino el nivel de cobertura que le queremos dar a ese riesgo. Si queremos que sea de un 85%, de un 60%, de un 70%, etcétera, etcétera, etcétera. Y después está el tema de comprobar el daño. Y esto es lo más interesante. Normalmente, cuando uno mira los datos de seguros en Argentina, uno puede sentirse bastante satisfecho. Para eventos puntuales, el nivel de cobertura que tiene el área agrícola argentina es altísimo. Si mal no recuerdo, debe ser superior al 70%. O sea, el 70% del área agrícola argentina está asegurada contra granizo. ¿Por qué? Esta es mi interpretación. Primero porque hay distintos fenómenos climatológicos para distintas zonas del país y el granizo más o menos pasa en todos lados. La helada, hay gente que siente que no se tiene que asegurar contra la helada y por eso le hicimos una encuesta para tener su idea, por ejemplo. Pero yo tengo otra interpretación, además de que tenemos distinto clima, que es que cuando el daño auditable es muy complejo, típico caso de la helada, donde podemos tener necrosis en la hoja, pero el llenado en el grano puede haber sido parcial, total o no, nadie sabe en el fondo, lo que medimos es el manchón negro, empieza una disputa con la aseguradora. Y acá avanzamos en por qué comprobar el daño en Estados Unidos es fácil. Porque en general no se comprueba el daño, hay pocos niveles de auditoría. En general cuando el tipo presenta la factura diciendo que el rinde se le cayó y punto. Hay auditorías aleatorias que funcionan, digamos, como una especie de, bueno, confiamos pero no nos confiemos de mucho. Pero sobre todo está el sostén de la cultura en blanco y la idea de que cómo voy a trampear a mi aseguradora. Igualmente, en el caso de que te hagan una auditoría y te vaya mal en la auditoría, o sea, hayas denunciado un daño que no tuviste, la causa de la caída de tu rendimiento no haya sido real, las consecuencias legales son altísimas. Eso es fraude a una aseguradora y en Estados Unidos, acá no tengo muy claro, tenemos gente del sistema de seguros, pero en Estados Unidos vos le haces fraude a una aseguradora y es como matar a una persona más o menos. Así que se respeta mucho el sistema y hay, digamos, una aplicación de la ley que es correcta, no es severa, es correcta. Ahora vamos a hablar un poco del seguro índice. El seguro índice es una cosa relativamente nueva en el mundo. Generalmente los seguros, históricamente, lo que hacen es protegerte contra un daño que vos puedas tener. Y de hecho la vieja legislación argentina de seguros solo tomaba como daño posible un daño que te hagan a vos, o un siniestro que tengas vos como persona. Para poder implementar los seguros de índice en Argentina, ya tuvimos que modificar la ley, lo cual fue un salto para mí positivo porque yo soy un tipo que cree en la libertad de elegir y mientras más menú de opciones tengamos, mejor es.
¿Y cómo funciona el seguro de índice? Básicamente lo que tenemos que hacer es primero seleccionar un cultivo y después seleccionar una zona. Por ejemplo, vamos a decir que vamos a agarrar la soja para toda la Argentina y vamos a definir un índice que es el rendimiento. Entonces vamos a decir que la soja en Argentina rinde 2.800 kilos. Y viene uno de ustedes y contrata el seguro. El seguro tiene, por ejemplo, un 20% de absorción de riesgo. Eso quiere decir que no se activa a los 2.800, sino que se va a activar, por ejemplo, a los 2.600 kilos. Y si el rinde nacional, cuando terminamos de cosechar toda la soja en Argentina, dio abajo de 2.600 kilos, entre 2.600 kilos y lo que haya dado, responde la aseguradora. Ahora, si a ustedes les fue muy bien y les dio 4.000 kilos y contrataron el seguro y el rinde nacional dio 2.500, les paga igual. Porque no depende del siniestro que les haya pasado a ustedes, sino que depende de cómo haya interactuado la variable con el índice que decidimos. ¿Me expliqué? Bien, esto es muy importante, porque lo que hacemos cuando demarcamos la zona es tratar de que el daño o el siniestro general se asimile al siniestro particular. Entonces, si en vez de hacer el rinde argentino, hablamos del rinde de la provincia de Buenos Aires, es mucho más probable que al productor que está en la provincia de Buenos Aires le haya pasado el daño y no parezca como una especie de timba, donde lo que estamos haciendo es timbiar contra un número. Más aún, si lo circunscribimos un partido, podemos asimilar mucho el rendimiento del partido al rendimiento del productor en cuestión que toma el seguro. Ahora, el índice no necesariamente puede ser el rendimiento. Hay índices más complejos. De hecho, por ejemplo, en México lo que tienen es un índice ligado a lluvias. Pasa que se eleva significativamente el nivel de complejidad del contrato del seguro. Les explico por qué. Porque básicamente la lluvia no es lluvia, es determinada cantidad de milímetros en determinado estadio del cultivo, por ahí, bueno, todas las cosas que ustedes ya saben, el perfil de agua en el suelo, o sea, ya intervienen muchas cosas. Entonces, cuando nosotros elegimos una variable climatológica, lo que tenemos que hacer es estar seguros de que esa variable climatológica incide en la zona e incide en el cultivo. En el rendimiento del cultivo, obviamente, ¿no? Entonces, de esa manera lo que construimos es un índice que o es de rendimiento o está extremadamente ligado al rendimiento. Entonces, finalmente, como en todo seguro, hay que elegir un grado de cobertura, 100, 70, 80, 90, 50%, que va a determinar el costo final del seguro, porque lo que te muestra también es una ligación con el grado de ocurrencia y el nivel de absorción de riesgo que cada participante del contrato va a tener. Entonces, mientras más alta es la absorción de riesgo que toma la aseguradora, lógicamente más cara es la prima. Ahora bien, ningún sistema es perfecto. Buenas y malas noticias al mismo tiempo, básicamente. Nada es perfecto en la vida. La principal ventaja del sistema norteamericano es que para los productores, y háganse, los que están acá y son productores, háganse ellos mismos la pregunta, les da mucho más confianza un sistema que paga si les pasa a ellos algo. En general, el productor, si le pasa algo al resto, mucho no le importa. Lo que importa es que la compañía se haga cargo de lo que le pasa a él cuando tiene un problema. La otra ventaja del seguro todo riesgo contra rinde o todo riesgo de protección del ingreso es que es fácil de entender. No es muy complicado. Tu rinde se cayó, te garpan. Tu rinde no se cayó, no te garpan. Punto. Y responde a tu rinde y a cómo manejar tus cultivos históricamente. Y la simpleza y la transparencia son claves para que un sistema de seguros sea aceptable. Si cada vez que vamos a tomar un seguro nos vamos a pelear con el auditor o con el broker o con la compañía porque no nos quiere pagar, porque la helada en realidad no afectó el rendimiento, sino que lo que afectó el rendimiento es el estrés hídrico, entonces no tenemos por qué hacernos cargo del siniestro, se genera una desconfianza total desde el demandante al oferente. A su vez, si el demandante está todo el tiempo trampeándole el seguro al oferente también tiene una desconfianza contra el productor. Entonces el costo de la prima empieza a subir. ¿Sube hasta cuándo? Sube hasta el peor momento, hasta que los más riesgosos toman el seguro. Entonces la compañía tiene que incurrir en
costos adicionales porque tiene que diferenciar a los más riesgosos de los clientes normales. Entonces, cuando no hay confianza, cuando el sistema no es transparente, lo que termina pasando es que cada vez el sistema se vuelve más caro para todos, para las compañías y para los asegurados. ¿Cuáles son las desventajas del sistema norteamericano? Claramente los altos costos de auditoría, que si los diluimos en un sistema son bajos. O sea, si vendemos el grano en blanco, si no trampeamos a la aseguradora, si hay mucha cobertura de área, entonces con un solo auditor y cumpliendo y usando intensivamente la tecnología como los drones, los mapas satelitales, etcétera, 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 reducimos ese costo de auditoría significativamente y por eso estoy íntimamente convencido de que Argentina está tan lista para el seguro índice como para el seguro norteamericano, porque, por ejemplo, los que son productores acá no me van a dejar mentir, la cantidad de papeles que llenan para la FIP declarando el área que van a sembrar, el acopio declarando el grano que recibe, etcétera, 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 hace que cada vez la venta en negro sea más complicada, sobre todo para cultivos con un claro foco exportador como la soja. Sobre todo. Entonces podemos pensar en un seguro al estilo norteamericano para determinados cultivos, particularmente la soja. El riesgo moral es fuerte. El riesgo moral básicamente es lo que le pasa a alguien o es la modificación de comportamiento que toma alguien una vez que tomó un seguro. Entonces vieron a Chano de Tan Biónica que ayer chocó 8 autos más, y estaba asegurado probablemente. No creo que el costo de los 8 autos lo haya molestado mucho, honestamente, pero seguramente Chano hubiera pensado un par de veces antes si no hubiera estado asegurado. Como estaba con seguro, ya era más light lo que estaba haciendo. Requerimos de la cultura del calendario. Y esto lo vamos a requerir para el índice también. Pero para el seguro multirriesgo a la norteamericana la vamos a tener que tener. Puede ser más complejo, demanda buenos registros individuales. Si ustedes trampean sus registros, se trampean a ustedes mismos, van a conseguir un peor seguro. O sea, por ejemplo, si alguien para pagar impuestos está todo el tiempo desinflándose sus rendimientos, la cobertura que va a tener va a ser peor. Y hay algo que no puse acá porque lo quiero enfatizar mucho, que es el seguro norteamericano para funcionar necesita de un amplísimo grado de cobertura. Entonces, alguien me preguntó cuando estábamos entrando a la charla si yo creía que esto tenía que ser obligatorio o no. La verdad que en el entorno en el que estamos, donde hay una desconfianza muy grande adentro del sistema entre muchos de los participantes, pero sobre todo entre los productores y el Estado, pensar en un seguro obligatorio es medio una quimera, suena a algo que es imposible. Yo no le tengo miedo a la palabra obligatorio. A lo que le tengo miedo es a un seguro mal diseñado y caro. A eso le tengo mucho miedo. Pero un seguro obligatorio, en un principio, no le tengo miedo. Lo que sí tenemos que tener todos claros es que para que un seguro sea eficiente, lo que tiene que tener es muchísima cobertura. Menos del 50% del área argentina cubierta es un flop. No va a servir, las aseguradoras no van a poder bancarlo. El seguro índice. Bueno, las ventajas son obvias. Hay un nulo costo de auditoría. ¿Qué es lo que importa? Lo que importa es que el índice que se anuncie sea el correcto. Nos fijamos contra lo que dio con el límite y chao Pinela. Es automatizable, es simple de usar, es mucho más simple que el otro. Y lo podemos usar en cultivos focalizados. De hecho, las primeras experiencias de seguro índice en América Latina se hicieron sobre horticultura en Uruguay, por ejemplo. Entonces, los agricultores extrapampeanos, que tienen un montón de problemas con el granizo, con las heladas, para el tomate en el norte, en el Alto Valle, etcétera, etcétera, podrían funcionar como una excelente prueba piloto de lo que es el seguro índice. Las desventajas, no está enfocado al daño del productor. El productor tiende a ser bastante sospechoso de las cosas que no tienen que ver con lo que pasa en su lote. Tiende a ser un seguro para la cola larga. ¿Qué es la cola larga? Evitar el riesgo de quiebra. Ustedes en un seguro de índice no le van a pagar el 90% del ingreso potencial, le van a pagar el 60%. Sirve para evitar que ustedes quiebren, que es muy importante, y también por eso son más baratos. Lo cual no es nada despreciable, porque supuestamente la 0809 pasaba una vez cada 100 años y de golpe pasó algo parecido a los 2 años. No igual, pero muy parecido. Entonces, el sistema
que hoy trabaja con márgenes de ganancia muy, muy finitos, tiene que tomar conciencia de que tiene que protegerse contra esos riesgos. El índice correcto para el cultivo asignado. ¿Es el rinde? Si es el clima, ¿dónde se pone la lupa? ¿En la lluvia, la temperatura? Hay que hacer como una polinómica. Ya empiezan ahí a haber problemas. Porque el índice se pone más complejito, ya no es un numerito. Es una licuadora con muchos números, batimos, sale un número. Entonces, para lo que en algunas zonas puede ser muy exitoso, en otras no, hay que tener mucho cuidado con cómo se elige ese índice. Gana mucha complejidad, puede ser solo parcial, podemos tener un seguro contra sequías, índice, ¿no? Que es más barato, etcétera, etcétera. Y después, esto es imperativo, necesitamos tener una fuerte credibilidad sobre la persona que va a publicar el índice. Si la persona que va a publicar el índice es alguien que para mantener el récord de las 100 millones de toneladas metió de un día para el otro como 8 millones de toneladas de maíz, ya hay un cultivo que está un poco sospechado de si el índice es bueno o no. Entonces, empieza a haber problemas. Y no nos tenemos que ir tan lejos. Cuando hay problemas con la carta de porte, ya no podemos hacer un índice por partido. Y podemos llegar a discutir un índice por provincia. El índice nacional tiene la ventaja de que el grano que se hace acá. Y punto. Y después, cuando hablamos de la meteorología, quiero recordarles que el Servicio Meteorológico Nacional tiene menos de 40 estaciones meteorológicas en todo el país. El INTA tiene, si no recuerdo, más de 100, pero no las tiene interconectadas y no son de fácil acceso y no comparten, no tiene una base de datos centralizada y tampoco esa base de datos se comparte al sistema. Entonces, ustedes contratan un seguro índice de sequía que los protege contra la baja lluvia. Entonces le dicen, bueno, tu estación meteorológica es una que va a estar a 300 kilómetros de tu lote. ¿Eh? ¿Lo qué? No funciona eso. No funciona apostar contra el índice de lluvia que se da a 300 kilómetros de mi campo. Entonces, en un país que tiene bajo nivel de radarización climatológica, hay solamente 9 radares, tenemos pocas estaciones, etcétera, 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 no va muy bien. ¿Cuánto me queda? Nada. ¿Nada? Ah, bueno. Una cosita que la hago muy velozmente. Los activos colectivos. Los activos colectivos, básicamente... ¿El pendrive? Te lo dejé ahí, arriba de la computadora. Los activos colectivos son básicamente acuerdos entre distintos participantes del sistema que se pueden medir. Son un valor monetario. Antes teníamos ganado sin caravana, después tenemos ganado con caravana y después tenemos box beef con marca país. Eso para mí, el último paso no va a pasar nunca. Pero por lo menos ya sabemos que tenemos ganado con caravana. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros evaluamos todo el ganado argentino de acuerdo al mercado al cual podemos acceder, sin caravana, 34.000 millones de dólares. Con estatus libre de aftosa, 41.000 millones de dólares. Y con acuerdo para exportar libre de aftosa y corte box beef, 48.000 millones de dólares. Entonces los activos colectivos son, de vuelta, acuerdos cuyo valor se puede medir. Y un acuerdo para un sistema de seguro nacional que funcione se puede medir. ¿Por qué? Porque reduce la volatilidad del ingreso de los productores, la volatilidad del ingreso de divisas en el país y muchas otras cosas más. Ahora vamos a ir a las preguntas y después le vamos a mostrar los resultados de la encuesta que hicimos. Bueno, voy a ser muy democrático, voy a empezar yo. Muy bien. No, después le paso. ¿Cómo ves la implementación de un sistema como el norteamericano, individual, o sea, multirriesgo, pero teniendo en cuenta los datos históricos de rendimiento, para una zona subhúmeda, semiárida, en donde el histórico es extremadamente volátil? Yo vengo del sur de Córdoba, el verdadero sur, al sur del Río Quinto, con La Pampa, y la verdad que los rendimientos promedio de las últimas 5 campañas, el promedio es muy distante a lo que me puede ocurrir. Esta es una gran pregunta. ¿Por qué? Porque típicamente los productores y los propietarios de la tierra negocian el arrendamiento en base a la mejor campaña que se acuerdan. Entonces Pergamino se paga un montón de guita, Tandil se paga más o menos, y en el norte chaucha y palitos.
Estoy súper simplificando, ¿no? Lo que hay que hacer es evaluar el arrendamiento ajustado por la volatilidad de riesgo que tiene. Entonces Tandil, que es una zona típicamente de rendimientos medios, está mal conceptuada porque son rendimientos medios muy estables. Mientras que en el caso que vos me estás comentando, la volatilidad... O sea, esto es muy sencillo, muchachos. Ustedes pagarían lo mismo por un campo que rinde todos los años 2.800 kilos siempre, o pagarían que por otro campo que mide en promedio 2.800, pero a veces pega 4.000 y a veces paga 1.000. Al segundo hay que penalizarlo. Entonces, claramente, el costo de la prima individual de un seguro en una zona con altísimos niveles de volatilidad va a ser más alto. ¿Cómo me aseguro yo el ingreso, la facturación, como decís vos? ¿En base a qué número? Bueno, básicamente lo que vamos a... Sí. O sea, mi pregunta es cómo yo como productor, contratando este tipo de seguro, que me parece interesante, me aseguro la facturación o el ingreso de ese año, porque si me vas a medir el promedio, por ahí me quedo corto, me quedo largo. Yo hoy, con la posibilidad de los seguros tradicionales, puedo contratar un seguro básico al inicio, que cubre una inversión, y después ir agregándole. Sí, pero nunca te vas a cubrir contra el riesgo sistémico. No. O sea, el riesgo de un evento grande en Argentina no está cubierto. Si vos tenés sequía, matanga. Claro, pero por eso me encanta esa propuesta. De hecho, los seguros multirriesgo en zonas como las nuestras no se utilizan, porque en el fondo lo que te terminan pagando dista mucho de lo que vos podés estar sacando por producir, o viceversa. O sea, en general, discúlpame, te corrijo, sí. ¿No? En general hay un tema de ecuación, donde la prima que te cobran por un seguro multirriesgo en Argentina es muy alta comparada contra la percepción que el productor tiene de perder. ¿Y eso por qué pasa? Porque como no hay buena cobertura, menos del 3%, mucho menos del 3% de las pólizas que emiten las compañías aseguradoras son multirriesgo en Argentina, mucho menos del 3%. El costo que tiene la compañía por auditarte a vos solito y a ese 3% es altísimo. Entonces la prima es muy alta en comparación a lo que vos percibís que es tu riesgo y tu rinde medio. Entonces, eso es lo que yo quería hablarles con el activo colectivo. El activo colectivo es mucha área asegurada y costos de auditoría distribuidos en el sistema. Porque si caen en la compañía aseguradora, rápidamente se trasladan al productor y el seguro pierde su condición de eficiencia. ¿Cómo estamos? ¿Otra pregunta? Sí. Hola, buenas tardes. Dale. De tomar una política, decir, pensemos positivo. Dale. Que alguien tenga dentro de su carpeta de campaña o propuesta, decir, bueno, vamos a hacer el sistema norteamericano y arrancamos hoy. Dale. ¿Cómo ves vos? ¿Qué tiempo llevaría implementar esto? Bueno, los tiempos honestamente serían bastante largos. ¿Por qué? Porque una clave para los activos colectivos es que haya decisiones consensuadas y compartidas. Entonces tiene que armarse una muy buena mesa de negociación con los dos principales actores de este contrato, que son las aseguradoras y los productores, para definir las condiciones marcos generales. Sin eso no va a funcionar, porque muy probablemente los productores que están atomizados son muchos, son como mínimo 18.000 de calidad y 40 y pico de mil de andás a ver qué. Las chances de que esos 18.000 se acoplen a un sistema del cual no participaron en sus inicios, en mi opinión personal, son bajas. Punto número 1. Punto número 2. Va a haber que hacer un esfuerzo comunicacional impresionante. Impresionante. Punto número 3. Las ganancias van a ser impresionantes también. O sea, el Banco Provincia va a dejar de actuar de aseguradora de facto. Esa falsa protección que es la emergencia agropecuaria va a dejar de existir porque no va a tener más sentido, porque aparte tampoco es una protección real. O sea, y ustedes se van a volver no solamente sujetos de crédito, ustedes se van a volver sujetos de inversión. Cuando yo estuve en San Pablo presentando al grupo Los Grobo para salir a bolsa y ser un sujeto de inversión real,
una de las principales dificultades que teníamos con los inversores es que entiendan la naturaleza de altísimo riesgo que tiene el sector. Ustedes no se dan cuenta, pero ustedes son probablemente las personas menos aversas al riesgo de la Argentina por lejos. Ustedes agarran todos los años 400, 500, un palo verde, los entierran y miran, ¿viste? Y ojalá que se dé. Y eso funcionó a los tumbos hasta ahora. Hoy hay un cambio de ciclo. Los precios son muy buenos comparados contra los 80, pero muy malos comparados contra los 2000. Y tenemos que empezar a pensar en soluciones sistémicas para proteger nuestra rentabilidad, porque sin agricultores no hay agricultura y sin rentabilidad no hay agricultores. Entonces, o pensamos una manera sistémica de no solamente protegernos de la quiebra, sino aparte de ser un sector atractivo para el resto de la economía, o muy probablemente de esos 18.000 tipos van a quedar 12.000. No es muy complejo, digamos, para mí. Yo lo tengo demasiado claro por ahí, pero para mí no es muy complejo. Volviendo a los tiempos de implementación. Primero, esta charla tiene que rebalsar. ¿Por qué? Porque el productor está obsesionado con que si tira 10 kilos más de urea, va a tener 7 kilos más de no sé qué, entonces van todos... Por ahí no pasa la ecuación del negocio de ustedes, muchachos, discúlpenme que se los diga. Pasa por retenciones, registro de exportaciones y sistema de financiamiento. Y el seguro es en el fondo un sistema de financiamiento, porque es utilizar el ingreso futuro de ustedes hoy, pagando una pequeña cuota que es la prima. Entonces, la obsesión con una Intacta 2 que me sube 4%, todo eso está muy bien y eso es clave y por eso somos uno de los campos más competitivos del mundo. Pero en un momento tenemos que dejar de ser productores e ingenieros agrónomos y pasar a ser hombres de negocios. Y los hombres de negocios lo que miran es el renglón de resultados de la operación. Y si el renglón de resultados de la operación un día es súper y otro día es quiebra, cuando van a un banco, lo mira el ñato de Galicia, Marcelo Macregui, y le dice, muchachos, disculpen, pero ustedes son una timba muy grande. Menos del 10% de la cosecha argentina está vendida antes de ser cosechada. O sea, eso quiere decir que ustedes están con una posición comprada de mucho más del 90% de lo que van a producir. Eso es timba, no asegurarse el precio a futuro. Yo entiendo, hay un montón de problemas, el mercado está intervenido, se espera una devaluación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo conozco productores que lo siguen haciendo, lo han empezado a hacer cuando ya no se podía comprar dólares en el mercado legal. Lo que hacían era, fijaban el precio de la soja, pero dejaban el dólar libre. Entonces la exportadora hacía el negocio de su vida, se llevaba el grano sin pagarlo. Pero después se comprometía a pagárselo al dólar futuro, digamos. Pero con el precio congelado. Entonces el tipo ya tenía un riesgo menos, el riesgo precio lo tenía frisado. Tenía el riesgo dólar, que en realidad no es un riesgo porque siempre sube en Argentina el peso. El dólar baja el peso. Entonces, eso para mí es esencial. ¿Cómo? Sí. No, por favor. Si uno lo tomaría, pero del lado, como te decía, de la carpeta de un dirigente, o sea, el presidente, ¿no? Que yo creo... Adentro, y lo diga atando a algunas palabras tuyas, a una ley, o que exija que se junten las partes, y decir, bueno, en un año lo tenemos que tener armado. Así, bueno, se juntaron las partes, volvemos a pensar positivo, ¿no? Si todos están contentos y son felices, esto sale en un mes. Sí. Totalmente. Y como todos los sistemas son perfectibles. O sea, podemos ver después, podemos discutir después cómo medimos el rendimiento histórico de cada productor, si usamos la FIP, si usamos la carta de porte, si usamos no sé qué, si usamos geoposicionamiento satelital, digo, todas esas bajas, la discutimos después, porque nunca va a haber una que sea súper, y son perfectibles. Pero si hay voluntad, para mí sale en un mes. El tema es que voluntad de 18.000 tipos, más cuántas compañías, 20 y pico de compañías aseguradoras, no es fácil. Pero ¿vos no lo ves que por decisión política? De todos. Tuya. No, pero como... O sea, decisión política es decisión política de todos. Sí, pero de las aseguradoras, de las gremiales, de las asociaciones técnicas. Del Estado. O sea, no, yo creo que el Estado está interesado. Yo creo que el Estado está interesado en que haya un seguro.
El índice, el norteamericano. Acá yo quiero ser explícito por si no lo fui. Ningún sistema es infalible, ningún sistema es excepcional. Los dos tienen ventajas, los dos tienen desventajas y lo que hay que hacer es sentarse con una calculadora y mirar si el número nos cierra y nos parece atractivo. Porque esa es la clave. La clave es que cuando vos saques el producto al mercado, a la gente le guste y lo compre. Esa es la clave de todo. ¿Por qué? Lo compra porque le sirve. Entonces no hay un seguro súper. No existe el seguro mágico que nos va a sacar de todos los problemas. Yo creo que realmente está la necesidad. Creo que uno puede tener muchas diferencias con el gobierno. Tratemos de poner un paraguas y ser sensatos cuando discutimos. Hay un interés concreto, por lo menos del secretario, en que exista un seguro. No tengo muy claro si va a haber obligatoriedad o no. No tengo muy claro el índice con qué lo van a empezar a aplicar o no. Son muchas cosas y, reitero, si hay voluntad política, sobre todo de los asegurados y los aseguradores, se cierra en un mes. No me van a dejar mentir. ¿Hace cuánto están con la mesa? ¿2 años? 3 años. Pensando una propuesta inteligente que sea seductora. Porque ellos quieren ganar plata, como todo el mundo. Ustedes quieren ganar plata, ellos quieren ganar plata. Digamos, y para que ellos ganen plata, ustedes lo tienen que convencer. Entonces la propuesta tiene que ser seductora y los tienen que convencer ustedes. Vamos a hacer la última pregunta. Dale. Por el lugar donde estamos ubicados nosotros, que es el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Sí. Bravo. y por un tema de que he trabajado en este tema antes, es una zona compleja. De hecho, los multirriesgos que tienen las empresas no llegan. En varios lugares del mundo donde se quiere cubrir la totalidad de la parte geográfica productiva, el Estado generalmente pone dinero para eso, para compensar zonas. Podemos citar México, Estados Unidos, España. En España los tomateros, perdón que te interrumpa, en España los tomateros lo que hicieron fue, mediante cooperativas, el grueso del costo, por eso yo no me quiero quedar en el subsidio. Porque el subsidio es muy importante, no lo voy a negar, no soy tonto. Pero ese seguro, el seguro, por ejemplo, norteamericano, que está fuertemente subsidiado, es barato sin el subsidio. Si yo te dijera a vos que por $20 podés protegerte contra cualquier riesgo climático a un 85%, ¿no te parece barato? Si lo dan en la zona nuestra, sí. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en la zona nuestra no le da el número ni a la compañía ni al productor. Entonces, si no existe el Estado al medio, es no, imposible. perdón, hay un problema. Que vuelvo a lo que le explicaba a él, a lo que decía antes. Son menos del 3% de las pólizas. O sea, para que ese tipo se vaya al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, que es, honestamente, en términos de volatilidad, junto con Formosa, por ejemplo, uno de los lugares más complicados de la Argentina, tiene que tener como mínimo un nivel de aceptación en la zona núcleo del, no sé, del 90% del producto. O sea, el tipo solo, él solo, a ver, volvamos un poquito para atrás. ¿Por qué un productor de 1000 hectáreas contrata un seguro y por qué uno de 70.000 hectáreas más o menos que no contrata un seguro? Porque el de 70.000 hectáreas, su seguro es su envergadura. Entonces, ponen 9 de julio, ponen Tandil, ponen Uruguay, ponen Brasil. Eso es lo que hacía yo en Los Grobos. Entonces, no contratábamos seguro, porque era un costo innecesario, porque lo que íbamos a pagar en un lugar lo íbamos a ganar en el otro. Como el productor de 1000 hectáreas no tiene, digamos, el volumen para bancar el gasto de tener ingenieros agrónomos en Uruguay, en 9 de julio, en Tandil, etcétera, etcétera, lo que hace que es, le da sus 1000 hectáreas a la compañía de seguro, que la mezcla con las otras miles de hectáreas y hace un pool de riesgos del cual surge una prima. Lo que yo creo es que es muy difícil que llegue un multirriesgo al sudeste de la provincia de Buenos Aires si no hay un nivel de cobertura de multirriesgo de mínimo el 60%. La pregunta concreta, ¿vos desestimás que el Estado no va a estar dispuesto a poner plata en el seguro? Muchachos, el Estado nos cobra más o menos, ¿cuánto? Bueno, nos cobró, este número me lo acuerdo de memoria, 63.000 millones de dólares en 11 años. La chance de que el Estado ponga la cuenta en el agro son bajas. O sea, el presupuesto para la emergencia agropecuaria son 500 millones de pesos anuales. Si uno lo compara contra la evaluación de los cultivos, creo que no cubren ni el 1% del área sembrada, de soja. O sea, la chance de que el Estado sea el que aporte plata son bajas.
Entonces, usemos al Estado para lo que el Estado sí nos puede dar, que es capacidad de coordinación, poner la mesa, sistemas de información, transparencia, muchas otras cosas que en el fondo son mucho más valiosas que la plata. Si nos quedamos en el subsidio, si nos quedamos en la discusión del subsidio, es una discusión atorada, porque bad news, el subsidio lo pone el agro en la sociedad, no la sociedad en el agro. Iván. Por si en estos 12 años no... Bueno, la verdad que está más que interesante el debate Sí. y la discusión, pero se nos terminó el tiempo. ¿Terminó el tiempo? Definitivamente nos están pidiendo la sala. Ah, bueno. Así que, bueno, les agradecemos la presencia y la discusión. Y bueno, y también a ustedes por asistir. Muchas gracias. Nos llamamos a procesar la encuesta.